Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí desde la carpa de la Comisión Nacional Afirma tus Derechos en el Prado, en Montevideo, con estas transmisiones que buscan acercarles a todos y todas elementos, perspectivas acerca de esta campaña en particular, pero también para pensar un poco más general en lo que tiene que ver con la seguridad social, que es tan importante y que nos atraviesa toda la vida. En el día de hoy tenemos de invitada a Tamara Abrasinska, que integra la organización MISU, que es parte de las organizaciones que están empujando también esta campaña y que también tiene cosas para decir desde una perspectiva de género, feminista. Así que te damos la bienvenida. Tamara, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, un gusto. Nosotras desde Mujeres en Uruguay estamos siempre encantadas de apoyar y justamente acompañar las causas que valen la pena, ¿no? Como esta, que tiene que ver con rediscutir, como siempre está ese desafío de las pocas veces que se abren los debates en torno a la matriz de protección social, estar presentes, tener una participación activa como feministas para que justamente no se pierda esta perspectiva que es fundamental, ¿no? Que se ha invisibilizado por tantos años y que hemos demostrado que no hacer nada también tiene consecuencias. Vos comentábamos ahora antes de arrancar la entrevista que estuvieron presentes en la discusión en el Parlamento cuando se estaba discutiendo justamente esta reforma que se dijo de seguridad social, pero que en realidad fue un ajuste de pensiones y jubilaciones. ¿Qué elementos allí aportó MISU? Bien, MISU siempre que puede participa en las discusiones parlamentarias, en las comisiones que se abren cuando se debate, para aportar una perspectiva que no siempre está sobre la mesa, que es la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos. Desde ese punto de vista, lo que nosotras planteamos es, justamente reiterando, ¿no? que las pocas veces que se abre el debate sobre seguridad social, hacerlo de esta manera acotada lo podemos llegar a comprender en términos de tiempo y posibilidades de lo que se puede votar. Pero al mismo tiempo, nosotras consideramos en su momento que teníamos que poner sobre la mesa, primero, el pesar de que fuera solo sobre jubilaciones, o sea, el reduccionismo que tuvo la aprobación de este proyecto, pero por otro lado también es que abordar este tema tiene una integralidad mucho más amplia, que no solo va por jubilaciones, sino particularmente también nosotros lo que poníamos en ese momento sobre la mesa son las pensiones, que son sobre todo en términos de las pensiones, por ejemplo, por viudez, son las que más los reciben las mujeres, ¿no? Hay una distribución inequitativa en este sentido, o sea, no es así de lineal como que todas las personas, ¿no? Como está pensada la reforma de la jubilación, que bueno, cuando todos llegamos a los 60, después de 30 años, ¿no? A los 65, disculpe, con los años trabajados, demostrados, bueno, todos nos jubilamos, ¿no? Dar 5 años más. Bueno, ahí también el problema que está sobre la mesa es que tiene que ver con cuál es la tasa de actividad de las mujeres en el mercado laboral. Y lo que ha demostrado ya varias encuestas, ¿no? Encuestas de hogar y sobre todo el tema de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es que las mujeres participan menos años, pero además está eso por un tema de lo laboral, ¿no? Pero después con la división sexual del trabajo, lo que está sobre la mesa es todo lo que tiene que ver con lo reproductivo, o sea, las tareas de cuidado, que ya está a medida que las mujeres usan más del doble de las horas de trabajo que usan los varones. Entonces estamos menos años en el mercado de trabajo, pero trabajamos más años y llegamos en peores condiciones a la jubilación. O directamente hay muchas mujeres que no llegan a jubilarse, sino que vivirían de sus pensiones, de las pensiones de las que accedan por las distintas razones que se puede acceder a una pensión. Entonces, nada, eso era como una de las preocupaciones centrales para nosotras en términos de, desde nuestra perspectiva, como más de las condiciones de las mujeres, porque se está esta creencia que, bueno, en esta reforma que se hizo lo que se pudo para mejorar la situación, no como un argumento, pero al mismo tiempo nosotros lo que planteamos es que no hacer justamente perjudica más. Si vos no reconoces la desigualdad, si no tomás medidas para tratar de disminuir esa brecha de desigualdad, a lo que vas a llevar no es a un punto medio en el nulo que se sostiene, como un básico que además también buscar que las desigualdades se sostengan o más o menos queden ahí, o pasar, ¿no? Como siempre discutimos nosotras, ¿no? De que no se barre bajo de la alfombra estos temas. El problema además es que perjudica aún más, porque no cambiás la situación, no buscas generar un cambio en esa realidad en la que nos encontramos. Y además, por otro lado, también nosotras adherimos a perspectivas más amplias y más integrales de la propuesta, como por ejemplo tiene que ver la propuesta que impulsa también el PIT-CNT de la reducción de la jornada laboral.
eso con el tema de los cuidados también te permite no solamente que las mujeres cuando cuidamos seamos reconocidas en nuestra tarea, sino que todos tengamos tiempos de ocio y tiempos que no se nos vaya la vida en el trabajo, para además después, como está la crítica a esta reforma jubilatoria, por eso juntamos la firma y nos la estamos jugando, es porque tampoco queremos morir trabajando, como le pasa a muchas personas, ¿no? Otra cuestión allí, en esto que vos estás mencionando de las mujeres y el trabajo, se dice permanentemente, y es una realidad, que la pobreza se concentra en los niños y niñas, ¿no? Y muchas veces esos niños y niñas, lo que hay ahí es un ingreso que a veces es el único ingreso y es justamente la de una mujer trabajadora, con toda la precarización que tiene encima. Y pareciera que esta reforma que se impulsó desde el gobierno, en esto de que no hubo diálogo, también no estuvo presente esta mirada de pensar efectivamente en las personas y no tanto en la suma y resta de la cuenta, en el beneficio a determinada empresa que lo que hace es aumentar su capacidad de ganancia, ¿no? Sí, totalmente. No, en términos económicos serían los pasivos, ¿no? O sea, los jubilados y las infancias que no son las que trabajan, entonces están en este umbral en el que en realidad más que producir y darle al mercado, necesitan del Estado, por ejemplo. ¿No? Las infancias necesitan cuidados del Estado, necesitan la escuela, necesitan la salud, como también la vejez. Y en ese sentido, no se puede pensar solamente desde ese punto de vista, ¿no? De cómo las mujeres cuidamos a los hijos y cómo, bueno, cuando los viejos necesiten jubilarse porque no puedan trabajar más, no tengan nada productivo que hacer. Entonces, como no hay nada productivo que hacer después de la jubilación, sigamos extendiendo años de jubilación, ¿no? O pensado de otra manera, que se empiece a trabajar desde más temprano, como incluso hoy en día defienden dirigentes de derecha, que es el trabajo infantil. Pero en todas las variables y las ramificaciones que puede llevar esta discusión. Nosotros lo que tratamos de hacer es una que vaya acorde con el marco de los derechos humanos, que eso implica el derecho al ocio, el derecho a la salud, derecho a vivienda, derecho a calidad, ¿no? A una vida con calidad, que te permita proyectar aún más a las sociedades y que además, sí o sí, en ese sentido, en esa discusión, veas dónde está el costo, dónde sale el costo. ¿En qué se reduce? ¿O quién lo paga? Entonces, ¿quién lo paga? Si lo seguimos pagando a los trabajadores o se sigue pesando sobre el cuerpo de las mujeres porque no se reconoce tampoco ese trabajo no remunerado. Entonces, no reconocer la integralidad también implica que, por ejemplo, se nos esté saliendo por el costado, y es muy respetable que en la propuesta del PIT-CNT no esté, porque justamente lo que tiene que ver es la amplitud que requiere esta discusión de seguridad social, es, por ejemplo, cómo se financia. ¿Y dónde está la distribución de la riqueza en este sentido? Entonces también, que eso lo pone el PIT-CNT sobre la discusión siempre, ¿no? Pero como fue dada la discusión, que ellos ponen el galardón, ¿no? Se ponen la insignia de, nosotros el diálogo lo tuvimos porque las organizaciones sociales las invitamos. Bueno, nosotras tuvimos un poquito de ratito para explicar lo que queríamos, y después lo que nos dijeron es que, bueno, si queríamos presentar un punteo de propuestas, como si hubiese un caldero donde vos vas proponiendo artículos sobre la normativa, no se legisla así. Y además después haces un listado de, bueno, vinieron a visitarnos tantas organizaciones, pero no se incorpora ni una de las propuestas que se hacen igual cuando se va a las comisiones. Entonces, en ese sentido, es las problemáticas que nosotros pusimos en ese momento, y ahora adherimos a esto en el entendido de que hay que poner un freno. Primer freno es esta propuesta que está planteando el PIT-CNT, bajar a los 60, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que de los 3 puntos que tiene como centrales esta papeleta y lo que iría al plebiscito, pero después para poder dar, como acompañamos con la intersocial, discusiones más profundas, que vayan, por ejemplo, también unidas a la propuesta del Tercer Congreso del Pueblo. Todo esto son las cosas que van atando y que van hilando, y a lo que nosotras como MISU es que participamos y nos sumamos siempre a apoyar. Sí, totalmente. O sea, la construcción programática popular es fundamental para poder pensar una sociedad diferente, y para eso necesitamos todos y todas involucrarnos. En este momento, pienso desde la perspectiva de mujer, ¿no? Las mujeres necesitamos involucrarnos en estas discusiones políticas porque nos afectan y nos determinan en esto de las desigualdades, de dónde están concentradas o dónde pegan más. Se necesita que las mujeres también se sumen y participen activamente y se informen sobre estas cuestiones, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Y por ejemplo, por eso parte de lo que se hizo el 8 de marzo pasado, ahora que todavía estamos en el mes de marzo, fue juntar firmas.
en las plazas cuando se convocó a las distintas concentraciones, se juntó firmas y parte de la huelga feminista que se ponía sobre la mesa eran estas discusiones. O sea, no queremos morir trabajando, no queremos nada, o sea, justamente es esto, ¿no? De queremos un mundo más justo, y en ese sentido es lo que tenemos que construir y participar. Por eso el movimiento feminista cada vez nuclea más y más y más personas, ¿no? Pero también es esta necesidad de que esas personas además participen y se sostengan para construir mejores democracias. Y mejores democracias es donde las personas participan de forma plena, donde pueden aportar, sugerir, denunciar y demandar mejoras, que es lo que estamos haciendo hace décadas, pero bueno, no siempre se incorpora esta perspectiva, y es el desafío de estar todo el tiempo poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Es como el tapete que siempre queda de costado, las mujeres, queda habitualmente perdido. Ahí está el rol de las organizaciones históricas, como por ejemplo es Mujeres en Uruguay, pero como otras varias que fueron y que son partícipes de esta discusión, es en ese sentido. Es que no se pierda esta perspectiva. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias no asumirla. Ya no la hemos visto por varios siglos, pero después décadas, y cuando la fuimos incorporando entendimos, violencia, y ahora comprendemos, está bien, los cuidados, ¿no? Pero lo vamos como agregando como subtemas, y acá el desafío es cómo esto lo transversalizamos, cómo transversalizamos esta perspectiva en todos los debates democráticos que implican a nuestro país. Y para eso es imprescindible que las mujeres pongan su voz, porque no necesitamos que hablen por nosotras, sino que nosotras, que tenemos la experiencia, la experiencia vital, seamos parte de esas discusiones. Estamos, les recordamos, desde la carpa en el Prado, en Montevideo, de la Comisión Nacional Afirmá Tus Derechos. Estamos conversando con Tamara Brasinska, integrante de MISU, una organización histórica. Vos mencionabas el Congreso del Pueblo. MISU hizo varias propuestas, hizo un aporte muy importante en esa primera síntesis del Congreso del Pueblo. ¿Puedes mencionar alguna cuestioncita así como para resaltar, como para poner en conocimiento, aprovechar ya que estamos? La principal y la que estamos más orgullosas es que no haya habido un capítulo de género. Eso porque no es, hablamos de los temas fundamentales y después vemos cómo esos temas fundamentales los incorporamos todos en un licuado, en un capítulo aparte de género, sino justamente que estos temas que están vinculados a las mujeres, a las disidencias y esta perspectiva feminista se transversalice en el documento entero. Eso como el documento borrador, ¿no? Que nos motivó en septiembre a que todos lo tengamos, lo leamos y nos interioricemos para seguir profundizando ese primer documento, que aparte no está cerrado, ¿no? Sigue en construcción. Eso como primer logro, que estamos de los más contentas. Pero después lo que nosotros más aportamos siempre tiene que ver con esta rama que a veces parece muy chica, porque es los derechos sexuales y reproductivos, es sobre el que nosotros habitualmente trabajamos, pero en realidad cuando vos entrás a desmenuzar qué son los derechos sexuales y reproductivos, te transversaliza un montón de cosas y te abre no solamente el derecho a abortar, por ejemplo, sino también a maternidades deseadas, ¿no? A infancias libres, a identidades, por ejemplo, tiene que ver con el género, ¿no? Identidades y expresiones de género ¿no? que se puedan expresar en un mundo donde sean reconocidas también por el Estado. Esos son como parte de los aportes que nosotras hicimos, también no como una perspectiva de la salud que no sea tan centrada en la medicina, en lo médico, no por no reconocer la ciencia, sino justamente por no seguir reiterando el poder médico desde un lugar de cuerpos tutelables, sino de personas informadas sobre su cuerpo, que lo conocen, que lo viven de una manera, que viven su sexualidad y su reproducción, su vida reproductiva, tanto mujeres, varones como disidencias, desde lugares justamente más libres. Eso es un poco de lo que recuerdo ahora y lo que venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Y que esto que esté en todos los poderes del Estado. Nosotros también estamos trabajando que tiene que ver con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Todos los poderes tienen que tener transversalizada la perspectiva de género. Y particularmente en lo que nosotros trabajamos, que es derechos sexuales y reproductivos, es el reconocimiento de esto como un derecho humano. Que en realidad Uruguay, tanto como nuestra región, es pionera en reconocerlo como tal, y a veces a nosotros se nos pasa, porque hay otros países que están discutiendo, ¿no? En el norte y en términos a nivel internacional. Naciones Unidas todavía no lo tiene resuelto, pero nuestra región sí lo tiene resuelto. Entonces, por eso nosotros también insistimos tanto a que esto se lo reconozca como un derecho humano, y como derecho humano tiene que ser respetado. Entonces no es como un capricho que a veces se entiende o una cosa más específica de las feministas que quieren abordar de vez en cuando, sino es como realmente es un derecho humano, y como todos los derechos humanos, a la educación, a la vivienda, a la salud, al trabajo, todo eso tiene que ser reconocido, también, porque es parte de nuestra vida, y además es normal, que es una de las partes de las campañas que se están llevando adelante ahora, por ejemplo, como abortar es normal, es parte de la vida reproductiva, y es lo que nosotros tratamos de todo el tiempo
Poner sobre la mesa en ese sentido, o sea, normalicemos, hablemos de estos temas, porque aparte una vez cuando lo empezás a sacar, empiezas a sentir las identificaciones de otros. Y te das cuenta que estábamos dando la vista gorda a un montón de temas y un montón de problemáticas sociales que tenemos como país, que no hay mucho más tiempo. El movimiento popular, vos hablabas de la democracia recién, tiene mucho para decir acerca de lo que es democratizar, avanzar, profundizar la democracia. Este proceso de la recolección de firmas tiene que ver con eso. Lo que estamos planteando es habilitar la posibilidad de que todos y todas podamos resolver y decidir, y en ese sentido también expandir la discusión que no se tuvo en su momento, en principio de estos 3 puntos, pero la idea después es poder profundizar en pensar una seguridad social integral, ¿no? Y la posibilidad también, en el fondo, que eso es lo que siempre subyace, de pensar una sociedad diferente, ¿no? De pensar una sociedad en la que no haya gente que quede afuera, que quede excluida, ¿no? En este último tramo lo que te pido es que le expliques a la gente por qué es importante, sobre todo en este último tramo de la recolección de firmas, porque estamos entrando en la última etapa, que invites a la gente a no solo a firmar, sino también a sumarse a recolectar firmas, y en particular que invites a las mujeres, a las trabajadoras, a las jóvenes a sumarte a esta campaña. Bueno, los desafíos son muchos y además siempre se requieren manos. Eso es como parte principal de por qué nosotras además adherimos, ¿no? Porque a veces que el cotidiano te hace llevar muchos desafíos, las alertas, al apagar fuegos, sobre todo en estos últimos años ha sido una cosa cotidiana, ¿no? De un montón de desafíos, problemas, que bueno, que hay que atender, pero también está lo común, ¿no? Los desafíos comunes en lo que nos enmarcamos y los que resolvemos acompañar, como esta campaña de Afirma tus derechos, y que tiene que ver también, como la campaña anterior, que tiene que ver con afirmar la democracia también, ¿no? Y en ese sentido nosotras, particularmente cuando hablamos con los feminismos y con las mujeres también, ¿no? Es el desafío de participar, de ejercer la democracia, como una práctica activa, militante, de defender lo que hemos conquistado, ¿no? El derecho al voto, el acceso a la educación, que hace no mucho tiempo en realidad no estaba permitido, y hoy no solamente vamos y votamos una vez cada 5 años, sino que también, por ejemplo, cuando encontramos estos problemas, les ponemos un freno y somos participantes activas, y lo ves, en realidad también muchas de las mujeres jóvenes que están juntando firmas, no digo, muchas de las personas, por ejemplo, jóvenes que están juntando firmas son mujeres. Sí. Hay un compromiso ahí, ¿no?, con la causa. Y por otro lado también, particularmente eso lo hemos notado y pensamos que iba a ser con las juventudes, pero en esto de la juntada de firmas. La juntada de firmas te permite dialogar con la gente, te permite intercambiar, conocer cuáles son, porque una va a juntar firmas y capaz que consigo, capaz que no una firma, pero también lo que genera es un diálogo. Una de las cosas que a mí me sorprendió es que yo esperaba que sea más en la juventud, es esta idea de que no vas a llegar a los 60, que yo creo que en un país como Uruguay, que tiene una expectativa una esperanza de vida bastante alta, es fuerte de escuchar, y sobre todo los varones, que plantean sus problemas actuales laborales y que limitan por completo un futuro más allá de los 60 años, que eso en realidad tiene que ver con que hemos perdido la esperanza. No la esperanza, la cifra estadística, no, la esperanza de que uno siente y cómo uno produce, y ahí también es donde pega y te permite reflexionar el feminismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vas a cuidarte? ¿Qué cuidados vas a tener? ¿Cómo vas a tratar de tener una vida y un desarrollo de tu vida, no solamente individual, sino colectivo, para tratar de que esté mejor? No la resignación, ¿no? Luchar contra la resignación sería también parte de esta campaña, ¿no? Y sí, tiene que ver con el ser humano, ¿no? Todos los humanos necesitamos tener una perspectiva de futuro para poder ver más allá y que eso nos empuje, ¿no? El horizonte que decía Galeano, el horizonte se aleja, vos vas 2 pasos, el horizonte se aleja y siempre nos mantiene en movimiento. Te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando, sobre todo en la calle, como bien decís vos, profundizando la democracia y dialogando con todo el pueblo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, espero que haya aportado también a la campaña y que haya convencido a alguien que se acerque a votar, a firmar y a juntar firmas también, que se van a necesitar, y nos queda un tiempito muy cortito. Muy bien, nos despedimos entonces de este espacio, de este momento, pero nos seguimos encontrando. Recuerden que vamos a estar acompañándolos y acompañándolas durante toda la semana con distintos compañeros, compañeras de organizaciones sociales que están impulsando esta campaña desde aquí, desde la Rural del Prado. Y bueno, estamos en contacto. Salud, gente.